Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy comenzamos capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo a iluminar nuestras mentes. Abre, Señor, nuestros corazones, para que, como la Virgen María, recibamos tu palabra, la guardemos y la pongamos en práctica, para que estemos preparados por tu venida última. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer capítulo 13, versículos 1 a 4. Y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso, y las fauces como de fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Y se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Ahora, si volvemos al capítulo 12, habíamos escuchado del furor, de la ira de Satanás contra la mujer, quien representa todo el pueblo de Dios. Y al fin del capítulo, el dragón sale a hacer guerra contra sus otros hijos, los que guardan los mandamientos, los que son discípulos obedientes. Ahora, esas dos visiones que vamos a escuchar a lo largo de ese capítulo 13 siguen esa descripción de la actividad del dragón y manifiestan que el demonio hace la guerra contra cristianos a través de dos criaturas potentes, dos bestias, una bestia en el sentido concreto y el otro el profeta falso. A estas criaturas, bestias, Satanás delega o comparte su autoridad. Ahora, en capítulo 11 habíamos escuchado sobre la bestia que surge del abismo y mata a los dos testigos. Pero ahora recibimos una visión con más detalles sobre esos adversarios de la iglesia y que Dios mismo va a permitir que ellos ejercen poder sobre su pueblo y hasta el mundo entero, pero por un tiempo bien limitado. Y luego en Apocalipsis 16 a 19 escucharemos sobre el papel que van a cumplir estas criaturas en el combate final en la historia. Ahora, en el primer versículo, hay que recordar que en el último versículo del capítulo 12, porque no hubo división de capítulos cuando se escribió por la primera vez, que habíamos visto el dragón de pie cerca de la orilla del mar y también cerca de la tierra, es decir, los dos pies, tierra, el mar. Ahora está invocando una criatura terrible para que pueda batallar contra el pueblo de Dios. El participio, el verbo en griego, sugiere una imagen de una bestia que está surgiendo del mar. Es decir, es un verbo presente en el sentido que está pasando ahorita. Entonces, imaginamos que Juan vio, ¿no?, cómo surge la bestia, la cabeza, después el cuerpo, después todo que surge del agua. Ahora, como creo que mencioné ya, el mar representa el caos antiguo, que era también el lugar que Leviatán, que era un dragón serpiente en el agua, donde Leviatán vivía. Ahora, eso es importante porque hay que recordar, estamos hablando en el capítulo 12 del cielo, donde habita Dios, y ahora mar, obviamente no el mar físico, porque el Señor también hizo el mar, hay muchas criaturas buenas en el mar, pero simbólicamente el mar es el lugar de donde brota pecado, muerte y el caos. Entonces son los dos lugares opuestos, como está opuesto Dios
y el pecado. Ahora, esa bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas es muy semejante al dragón. Es decir, eso a propósito, porque el dragón delega su poder, es decir, actúa de alguna manera a través de la bestia. La única diferencia es que las diademas de la bestia están sobre los 10 cuernos en vez de las 7 cabezas, como era para el dragón. Luego, en capítulo 17, vamos a escuchar o aprender que esos 10 cuernos representan reyes. Los títulos, los nombres blasfemos, representan o probablemente describen títulos divinos que esa criatura intenta arrogar para sí mismo. Es decir, son pretensiones a divinidad, a una autoridad absoluta que solo pertenece a Dios, pero que el demonio, o vamos a escuchar que eso representa el poder socioeconómico de un poder político, de un imperio, que intenta tener para sí, en vez de reconocer que solo Dios tiene ese tipo de autoridad. En Apocalipsis, los símbolos, es decir, los animales, como bestias, las cuatro criaturas vivientes, siempre representan criaturas potentes, superiores a los humanos, pero inferiores a Dios. Es decir, son ángeles, o buenos o malos. Los 4 vivientes que están cerca del trono, obviamente son ángeles buenos, pero aquí, cuando escuchamos esos símbolos de animales, representan demonios de poder sobrenatural que sobrepasa lo que somos capaces como seres humanos. Ahora, aunque esa criatura se ha aparecido en imperios concretos, como por ejemplo los primeros lectores de este libro seguro pensaban en el imperio romano como esa bestia, pero como no se identifica completamente con un imperio, hay que reconocer que esta presencia demoníaca, como se repite, está presente a lo largo de la historia en varios imperios. Por eso podemos decir que esa misma bestia que estaba en el imperio romano también intentó volver en, por ejemplo, el nazismo o la Unión Soviética. Eso no es una opinión, es decir, política, eso tiene que ver con las pretensiones de esos imperios, de un poder que excluye a Dios y arroga para sí privilegios que solo Dios tiene para sí. A eso voy, no como opinión meramente política cuando digo esto. Ahora, la semejanza de la bestia a los 3 animales feroces, leopardo, oso y león, recuerda a la visión de Daniel, capítulo 7. Ahí él describe 4 bestias, león, oso, leopardo, y después 4 bestias con diente de hierro y 10 cuernos. Representan los 4 imperios hostiles que iban a surgir contra Israel. Ahora, las bestias de Daniel tienen 7 cabezas entre ellos, porque la última bestia tiene 4. Como la descripción del cordero, es importante recordar que esas imágenes de los animales no debemos como componer como una imagen concreta que podemos pintar, porque debemos imaginar qué significan esos símbolos. Es decir, no hay una manera de pintar eso de una manera coherente, porque de hecho habla de tantas cabezas pero de una sola boca, que sería raro porque asociamos cada cabeza con otra boca. La bestia que Juan ve involucra los rasgos de las bestias en las visiones de Daniel y también describe la oposición demoníaca y humana contra Dios y su pueblo. Es decir, es la culminación, es el culmen de todos los imperios malos de la historia. Y así como sus predecesores con los imperios anteriores, esa bestia tiene y poder político y poder militar. Es decir, que tiene un poder grande a imponer su voluntad humana caída sobre el pueblo. Ahora, también con esto, lo que Juan describe supone que esos poderes espirituales, como de Satanás, del dragón, de la bestia, tienen influencia sobre los eventos políticos en la tierra.
Y esto es algo importante para nosotros recordar que sí, la política tiene que ver mucho con seres humanos, sus pecados, pero más allá de los seres humanos, hay que reconocer que hay poderes demoníacos que trabajan contra la iglesia, trabajan contra el mundo, contra nosotros a través de gobiernos, más allá de personas concretas. Por eso se habla como de una bestia, porque no simplemente, por ejemplo, en el Imperio Romano, que se trata de un emperador u otro. Es todo ese sistema detrás de los emperadores. Ellos simplemente son como la faz, el rostro de esto. Y así nosotros también, cuando pensamos en la política de hoy, es importante el ayuno, sacrificio, porque es importante no solo para quién votamos, pero también cómo derrumbar el poder de los demonios detrás de esas instituciones que quieren destruir la verdad, destruir el mundo que Dios había creado. Ahora, el dragón da a la bestia su propio poder y trono y su gran autoridad. Aquí hay un paralelo perverso entre cómo el dragón delega su poder y la autoridad a la bestia y cómo Dios Padre delega todo su poder a Cristo. Luego en el capítulo, en otro día voy a hablar más, que aquí representa el dragón, la bestia, el profeta falso como una trinidad falsa. Es decir, Satanás siempre imita a Dios, entonces aquí está intentando como hacer una farsa de la Santísima Trinidad. También el paralelo entre la bestia y Cristo es muy patente, porque cuando se dice, tengo que buscar, que parecía herida de muerte, en griego es la misma palabra que se utilizó para describir a Cristo, que había sido asesinado. Es decir, ese cordero y muerto y a la vez vivo, que había sido crucificado. Entonces, aquí en griego se ve sfaso, es la palabra, de la misma manera como describe a Jesús, quien había muerto, aquí a la bestia también. Los dos como que habían surgido de la vida. Obviamente Jesús, una resurrección verdadera. La bestia aparentemente simplemente recobró, digamos, su salud. Y el resultado de esto es que todo el mundo se queda maravillado. La palabra en griego aquí se utiliza en los evangelios como la respuesta de las muchedumbres a los milagros de Jesús. Entonces, el paralelo se aumenta entre lo que la bestia intenta hacer y lo que Jesús ha hecho. Y la gente, la muchedumbre, sigue detrás de esa bestia. Otra vez, una palabra en griego que se utilizaba para los discípulos como seguían a Jesús. Entonces es una palabra de ser discípulo. Además, el pueblo de la tierra da culto al dragón, que es la fuente de la autoridad de la bestia, y también dan culto a la bestia. En esta visión, las 5 veces que se utiliza la palabra dar culto, alabar, da una imagen de adoración de esos seres malvados o sus imágenes. Es decir, aquí hay una repetición perversa de lo que escuchamos en Éxodo 15, cuando Moisés está cantando de alegría que habían salido de Egipto. ¿Quién puede comparar con la bestia? ¿Quién puede batallar contra ella? El poder de esta criatura, sea a través de un imperio, un emperador, parece irresistible, que incapaz de ser derrotado, ¿no? Y por eso el mundo responde con sumisión, con culto. Pero sabemos que eso solo debemos dar a Dios, porque solo Dios merece nuestra adoración y nuestro culto. Y de hecho la pregunta ¿quién como la bestia? Es una manera falsa, una repetición pervertida de lo que el nombre Miguel representa, porque como la tradición cristiana cuenta la caída de los ángeles, Satanás y los demás cayeron en su pecado y la respuesta de San Miguel era ¿quién como Dios? Y de hecho aquí tenemos una respuesta perversa, pero ¿quién como la bestia? Entonces es toda una farsa, una imitación perversa de Dios, de los santos y de Cristo. Ahora, voy a apuntar un momento esa idea de alabar, de dar culto.
En hebreo, en griego, simplemente quiere decir postrarse, ¿no? Inclinarse frente de otra persona. Es un acto de reverencia, pero al extremo. A veces vemos en la Biblia que ese acto de postración se encuentra frente de ángeles, frente de otras personas, ¿no? Aún en Hechos de los Apóstoles, pero sabemos que el primer mandamiento pide de nosotros que solo demos culto a Dios. Entonces ahí entendemos, alabar no solo es como dar elogio, alabar, dar culto refiere más allá de dar gracias, es reconocer la grandeza de un ser que merece mi sumisión total, que merece mi obediencia total. Y por esto, alabar al dragón, a la bestia, es malo, porque Satanás ya había tentado a Jesús que debe alabar a él para ganar el poder en el mundo, y Jesús rehusó, citando el primer mandamiento, ¿no? Y nosotros también debemos evitar que cualquier otra cosa fuera de Dios sea un absoluto, que exige de mí mi lealtad sin cualquier tipo de condición. Solo con Dios tengo un compromiso total, y esto es lo que es la alabanza, el culto, que más que todo es la sumisión de todo mi ser. Y creo que ya había mencionado el beato Franz Jägerstätter, quien sufrió la muerte, fue decapitado porque rehusó la obediencia a Hitler, no rehusó jurar lealtad a Hitler o hacer servicio militar en el ejército. Muchos, aun católicos y obispos, decían que debería hacerlo y lo castigaban por esto, hasta rehusaron darle la absolución. Pero aquí vemos un ejemplo de alguien que reconoció esa bestia, y aunque los demás dieron culto, es decir, pues se hicieron sumisos a Hitler, él dijo que no. Y eso no es fácil, porque fue una de las pocas personas que rehusaron esto, aun entre muchos católicos que simplemente decían que sí, para salvar su vida, para quedarse bien, para poder volver a su familia. Todas motivaciones buenas, pero que van en contra de ese primer mandamiento, que solo a Dios podemos dar nuestra lealtad 100%. Ahora, el mal, como he dicho, presenta a sí mismo como bueno. Sabemos que San Pablo en su segunda carta a los Corintios habla de que el demonio se presenta como ángel de la luz, pero es una falsificación, porque Satanás imita, no puede crear, no puede ser de verdad creativo. Y así, como he repetido, todo es una falsificación pervertida, porque la bestia intenta copiar la victoria del Cordero para decepcionar a los demás. Ahora, ¿qué quieren decir esos símbolos? ¿O qué significaban a Juan y sus lectores en el primer siglo? En la literatura cristiana y judía de ese tiempo, la bestia representa el adversario último de Dios y su pueblo. En los escritos cristianos recibió el nombre de Anticristo, ¿no? Aunque ese término exacto no aparece en el libro de Apocalipsis. Parece que Juan y los que leían ese primer libro discernían que ese adversario se encontró en el Imperio Romano, que fue el poder político, militar, cultural, económico de su día. Y así como el rostro de esa bestia era el emperador mismo. Ahora, los nombres blasfemos de la bestia refieren probablemente al hecho de que el Senado romano dio títulos divinos a los emperadores después de su muerte para promover el culto a los emperadores y así reforzar la lealtad de los ciudadanos al imperio. Nos dieron títulos como Señor, Salvador, Hijo de Dios a los emperadores. Parece que algunos, como Calígula, Nerón, Domiciano, también se impusieron títulos divinos aún durante su vida. Y hay reportes de historianos romanos paganos que, por ejemplo, Domiciano exigía que los demás referían a él aún en su vida como mi Señor y mi Dios, y que exigía sacrificios a él aún estando vivo.
No sabemos cuánto es verdad, cuánto es exageración, pero eso manifiesta de verdad cómo la bestia tomó un rasgo muy fuerte ahí, de exigir una lealtad al emperador, al Estado, y quitar de nosotros esa lealtad a Dios mismo. Sabemos que ese culto del emperador fue de manera particular favorecida, fomentada en las provincias de Asia, justo donde viven los cristianos en esas 7 iglesias, en los 2 primeros capítulos, o capítulo 2 y capítulo 3. Y los emperadores parece que habían creído que recibieron su poder de los dioses, por ejemplo, de Zeus, Júpiter, que era la cabeza de los dioses paganos, griegos, romanos. Y como los cristianos asociaban Zeus con Satanás, probablemente entendían este culto del dragón de Satanás que se manifiesta justo en los sacrificios a Zeus, es decir, el culto imperial, el culto a los emperadores. Ahora, la bestia, quien había recibido esa herida de muerte y después fue sanada, volvió a la vida, tiene varias interpretaciones, muchas veces conectadas con Nerón, quien vivía era emperador entre los años 54 y 68. Muchos paganos, judíos, cristianos pensaban que Nerón no había muerto, pero había huido a Partia, es decir, el lado como hoy de Irán, ¿no? Fuera del Imperio Romano. Otros piensan que Juan, escribiendo después de la muerte de Nerón en el año 68, refiere a una venida futura del Nerón. Otros piensan que Domiciano fue reconocido como otro Nerón por su locura de exigir sacrificios, de recibir ese título de mi Señor y mi Dios. Y por esto algunos cristianos que vivían en ese tiempo entendían que su imperio, su poder, era como esa herida mortal sana, es decir, otra encarnación de esa locura de Nerón. Pero también puede ser que es no simplemente un emperador, sino la realidad de los emperadores, porque después de la muerte de Nerón hubo 4 o 5 emperadores en un año. Entonces muchos pensaban que quizás el imperio mismo iba a derrumbarse y no iba a poder sobrevivir. Pero después de este año, Vespasiano asumió el poder y consolidó el imperio. Por esto como parecía que el imperio iba a fracasar, pero al fin como resucitó. Todo esto por nosotros hoy indica que debemos ser vigilantes. Y aquí termino con una reflexión por nosotros hoy, porque todo eso refiere al pasado más que todo. Pero como di el ejemplo de Beato Franz Jägerstätter, es importante tener esta vigilancia, ¿no? Una discreción y una capacidad de discernir. Como digo, más que todo, para que nuestra lealtad sea completamente a Dios y no simplemente sea con la política, de cualquier cosa en nuestra vida que ocupa un lugar demasiado grande, que no da un lugar privilegiado a Dios. Y un ejemplo de esto hoy en día es la masonería, que muchas veces no se habla hoy en la iglesia o solo en ciertos contextos, pero la iglesia ha condenado la masonería por varias razones, por ser una organización secreta, por su oposición al Evangelio. Pero lo que yo quiero apuntar, habiendo leído un libro de un masón que dejó la masonería, es que exige una lealtad. De hecho, uno de los ritos es que tiene que sacar todo, salvo su ropa interior, pero todo, hasta anillos de matrimonio, cualquier medalla de crucifijo, porque el asunto es su lealtad debe ser a sus otros masones, a esa organización. Y esto en sí es el mal, ¿no? Porque hay muchas cosas buenas que pueden hacer. Cuando ellos hablan, se justifican diciendo que hacen obras de caridad, que hacen tal cosa, que ayudan en negocios. No voy a entrar sobre esto porque no puedo debatir lo que hacen o no hacen en ese sentido, no soy experto, pero lo que sí sé es
El problema es esa necesidad de lealtad, más allá del matrimonio, más allá de la religión, más allá del bautismo, que exigen esa lealtad última a la masonería. Y es un ejemplo de muchas cosas en la vida, pero especialmente esto porque la masonería todavía es fuerte y todavía tiene un efecto muy potente sobre el mundo, la política. Y eso diría es como otra bestia en algún sentido, ¿no? Porque es más allá de una sola persona, es como una fuerza escondida que intenta cambiar el mundo, pero de modo contra el Evangelio. Y no voy a entrar en todas las razones de esto porque sería todo en otro video y seguro que hay muchos otros videos que hablan de esto, ¿no? Pero por eso digo que para nosotros como cristianos debemos ser informados, vigilantes y entender lo que está pasando detrás de las noticias, detrás de lo que escuchamos, porque lo que llega a nosotros es lo que quiere que llegue. No soy persona de conspiraciones, no soy persona que intenta ser sospechoso de todo, pero tampoco debemos ser ingenuos, porque existe el dragón, la bestia y el profeta falso para decepcionarnos, para adormecernos, para que nosotros cristianos que somos la oposición a ese poder ante Dios, que nosotros no hagamos nada. Es nuestra parte perseverar, porque aun si Dios permite que tenga poder y tiene mucho poder hoy, su poder es limitado. Y aun debajo de esa autoridad nosotros debemos permanecer fieles a Dios y postrarnos solamente frente de Dios. Pedimos a la Virgen su intercesión para que nunca caigamos debajo de la influencia del pecado ni de Satanás, que por el poder de su Inmaculada Concepción nos preserve de pecado e infidelidad. Por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.